damos la bienvenida a la licenciada Neus Ferrer. Ella nos acompaña con la conferencia Liderazgo en manos de todos. Es licenciada en Psicología de la Universidad de Barcelona. Tiene más de 20 años de experiencia como gerente consultor y partner estratégico en la dirección de proyectos internacionales de talento humano, neoliderazgo, bienestar en España, Portugal y Colombia. Es auditor certificado, sello 5Z de Empresas Saludables, profesor colaborador Universidades de Barcelona y Politécnico de Cataluña. Además, es coaching integrativo y sistémico. Bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer un segundo este primer contratiempo, pero ya está solucionado. Bueno, estaba comentando que en primer lugar quería agradecer a COPI la posibilidad de compartir este espacio con todos ustedes y hoy venimos a hablar de liderazgo en manos de todos, de liderazgo compartido y aprovechar también, además del agradecimiento, felicitar a la organización por su aniversario, ¿no? Y bien, hoy hablamos de liderazgo. De hecho, en la conferencia anterior hablábamos de la diversidad, de la pluralidad, del cambio de esquemas mentales que está implicando estos tiempos para nosotros, ¿no? Y sobre todo cómo desde las organizaciones tenemos retos importantes para transformar, ¿no? Transformar las organizaciones y acompañar a las personas en sus procesos de transformación. Y un poco sobre ello es sobre lo que voy a compartir en el día de hoy con ustedes, ¿no? Y para ello vamos a empezar a hablar un poco de la realidad del siglo XXI. Un siglo XXI que la verdad yo creo que ha pasado muy deprisa, los 21 años que llevamos ya de este siglo y unos años que han venido caracterizados realmente por, bueno, cambios y más cambios, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que la realidad en la que vivimos, yo tengo una edad, los que sean de mi generación posiblemente si se plantean cómo estuvieron trabajando los primeros 10, 15 o 20 años de su trayectoria profesional, los cambios se sucedían, pero no eran tan rápidos como lo son actualmente, ¿no? Y cada vez más. De hecho, si nos remontamos a 50 o 100 años atrás, podríamos pensar que la vida de nuestros papás o de nuestros abuelos casi transcurrió muy similar desde un inicio hasta el fin, ¿no? Y hago esta reflexión por lo siguiente. Hago esta reflexión porque, bueno, vamos a empezar a hablar de seres humanos y de personas. Y aunque las personas somos seres adaptativos, eso es algo que nos caracteriza, ¿no? Que evolucionamos como especie y nos desarrollamos y cambiamos, sí que hay unos esquemas que tienen mucho que ver con nuestra biología que hacen que esos cambios no sean siempre tan inmediatos ni tan rápidos. De hecho, la estructura mental de nuestros, de los que vendrán después de nosotros, pues irá cambiando en función de los comportamientos que hemos tenido nosotros en nuestra vida, ¿no? Pero realmente, muy posiblemente, algunos de esos cambios que nosotros veremos, con los que estamos lidiando, no veremos el efecto de esos cambios hasta muchos años después, ¿no? Posiblemente no lo veremos nosotros en vida. Bien, y ahí están. Seguramente muchos de ustedes están viviendo constantemente cambios de este tipo, ¿no? Cambios tecnológicos, cambios de mercado, cambios en los modelos de negocio, fusiones, bueno, cambios en definitiva. Y dense cuenta que eso nos lleva a este concepto de este universo VUCA o universo VICA, ¿no? Que creo que ya todos hemos asumido que ese es el mundo en el que vivimos y aunque esa es una información que llevamos tiempo recibiendo, yo creo que este último año y medio eso ha cobrado una vigencia que se ha multiplicado de alguna manera, ¿no? Un mundo cambiante, un mundo en el que no sabemos lo que sucederá dentro de unos meses, en el que hay complejidad, ambigüedad y tenemos que entender que las personas, aunque tenemos capacidad de hacer frente a los cambios, exigen un esfuerzo y todos esos cambios de alguna manera nos pasan factura, ¿no?
Bien, pero es que además de esta realidad de ese siglo XXI, ¿no? Sobre todo yo diría que muy marcado por todos los avances tecnológicos, de alguna manera la tecnología es la que nos ha llevado de la mano a ir subiéndonos al carro de todos esos cambios e irnos adaptando para poder dar respuesta a esas realidades, pero es que además nos encontramos con una realidad específica en el año 2021, ¿no? que viene derivada de todo lo que sucedió en el año anterior. Bien, en febrero, marzo, abril de 2020, de alguna manera todos tuvimos que parar de golpe, iniciar realidades diferentes, encontrarnos en nuestras organizaciones con muchos cambios que no venían de una planificación estratégica, ¿no? Con unos objetivos marcados, sino dando respuesta a una necesidad del momento. Y eso también ha afectado y ha tenido un impacto en nuestras organizaciones y, sobre todo, en las personas, ¿no? Yo quiero empezar a hablar de personas poniéndolas en el centro, porque creo que cada vez más tenemos claro desde las empresas que hay que poner en el centro a las personas y además hay que hacerlo con una visión muy holística y teniendo en cuenta todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Al final, una organización está compuesta de multitud de seres humanos. Algunos, hablaba la ponente anterior de la diversidad, ¿verdad? Pero la realidad es que la diversidad es mucho mayor de lo que pensamos, ¿no? Algunos nos podemos parecer, podemos venir de entornos culturales similares o tener conocimientos similares, pero recuerden que algo que caracteriza al ser humano es que cada uno de nosotros somos seres únicos, ¿no? Únicos que vivimos, que sentimos, que pensamos, que sabemos y que actuamos en función de esa particularidad con todo lo que nos acontece a nuestro alrededor, ¿no? Y esa particularidad que tenemos cada uno de nosotros nos lleva a que entendamos, ¿no? Yo antes de entrar un poco en el concepto de liderazgo, quiero que entendamos cómo todo lo que ha sucedido en este año y medio, de hecho, en el tipo de vida que ya llevábamos todos nosotros, pero quizá lo que ha sucedido en este último año y medio con un mayor impacto, tiene que ver con cómo afrontamos los seres humanos todos esos procesos de cambio, ¿no? Yo les hablaba un poco desde esa visión de la biología o casi de la antropología, ¿no? Cómo realmente el ser humano es un ser adaptable, es un ser que va variando sus características en todos los sentidos en función de cómo se va adaptando a lo que va sucediendo. Pero la realidad es que también cuando desde el ámbito de la psicología, ¿no? Y sobre todo también desde las neurociencias en los últimos años que nos han ayudado mucho a entender cómo es nuestro cerebro, cómo actuamos, cómo reaccionamos, por qué funcionamos de determinada manera, ¿no? Todo tiene su sentido y su razón. Entender, yo creo que es importante, la palabra conciencia, que está presente en nuestras vidas más que nunca, yo creo, es importante que todos, cada uno como ser humano, por lo que hace referencia a lo que a él le sucede, como las personas que lideran equipos y organizaciones, que entendamos que todos estos procesos de cambio tienen un efecto en las personas, que no todos los vivimos igual, pero que además hay una serie de procesos psicológicos por los que pasamos las personas ante los procesos de cambio. Estos van a durar más, van a durar menos. Yo puedo tardar un día, una hora, una semana, un mes, un año en adaptarme a una nueva situación, ¿no? Y yo les decía, y esto depende mucho de esa individualidad de cada ser humano, de cómo soy yo y también de cómo estoy en cada momento de mi vida y de lo que acontece a mi alrededor. Pero lo que está claro y lo que sí desde el ámbito de la psicología se ha descubierto es que cuando las personas nos enfrentamos a cambios inesperados pasamos por una serie de fases por las que nos toca transitar. Como decía, que cada una de ellas tiene su sentido y su razón, ¿no? Nos sorprendemos, seguro que si todos recuerdan el momento en que los confinaron o que empezamos a oír que eso sería posible, pues nos sorprendimos y así con cualquier cambio que vaya aconteciendo en nuestra vida, ¿no? Porque en los momentos actuales sabemos que también vivimos con esa incertidumbre y que nuestras situaciones personales, familiares, laborales, sociales están cambiando constantemente.
Bien, sepamos que ese proceso está ahí, que las personas solemos negar, nos enfadamos, nos entristecemos. Bueno, son procesos emocionales que nos ayudan a superar todos esos procesos y que entenderlo, aceptarlo y comprenderlo nos puede ayudar porque en el momento en el que yo tomo conciencia de que eso me sucede es que tengo la oportunidad de hacer algo más y poder dar un paso adelante en todos esos procesos. Pero es que además, como líder, entender lo que les sucede a las personas de mis equipos cuando se enfrentan a esas situaciones nos puede ayudar realmente a tener un liderazgo efectivo. Yo me remito también a la conferencia anterior, hablaba de la empatía en el liderazgo. Yo creo que eso es algo sobre lo que voy a estar hablando también a lo largo de este tiempo, pero precisamente para poder empatizar yo tengo que entender y yo tengo también que escuchar, ¿no? Otra palabra clave que creo que tenemos que ir repitiendo constantemente. Si no sabemos qué es lo que le sucede a los que tenemos delante, difícilmente como líderes podremos adaptar nuestras respuestas a ello, ¿no? Y sobre todo esa comprensión. Por ahí es por donde pasamos todos, ¿no? Y esa es la realidad, una realidad con cambios que han acontecido, con muchos más cambios que van a acontecer, porque creo que ahí ya tenemos todos asumido que esa posibilidad de adaptarnos al cambio, ¿no? Ya venimos hablando de esa competencia que es la resiliencia, clave en los momentos actuales y que está logrando ese lugar relevante en el momento en el que vivimos. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿no? Nosotros como organizaciones, ¿qué papel podemos jugar y qué papel jugamos, ¿no? En todo este desarrollo y sobre todo con relación al desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Igual que les decía, ¿no? Que vivimos en este mundo inmerso en los cambios, que implica que posiblemente si revisamos cómo trabajábamos hace 20 o 30 años, han cambiado realmente muchas cosas. Seguramente los primeros cambios que se nos ocurren son los cambios tecnológicos, pero es que todos estos cambios han traído también cambios de tipo más estratégico y con relación a los estilos de dirección, ¿no? De hecho, si vemos un poco en esta imagen, ¿no? Sabemos que por allá por los años 60 la dirección era una dirección por instrucciones en la que a las personas se les decía lo que tenían que hacer y muy basadas en las tareas, ¿no? Sobre todo cuáles son las tareas que tienes que hacer, ¿no? Esto ha ido evolucionando. Por allá en los años 80 empezamos a hablar de la dirección por objetivos. Seguimos evolucionando ya en los años 90 en lo que tiene que ver en la dirección por valores. Dense cuenta que aunque esta evolución ha sido muy rápida, no quiere decir que todas las organizaciones estén en cada uno de estos momentos, en esos lugares, ¿no? Porque ahora estamos en el momento de la dirección por conciencia. Y dense cuenta que esta dirección por conciencia nos habla sobre todo de organizaciones más humanas y de organizaciones, que tienen en cuenta a las personas, ¿no? Sobre todo. Pero importante, recuerden que esta evolución nos haya llevado a este momento, implica, disculpen, me dicen que no se está viendo la presentación. Un segundito que voy a volver a compartir y me confirman. Les decía que si esta evolución nos ha llevado a este momento, de que en el año 2020 realmente tenemos ya algunas organizaciones con esta visión del liderazgo consciente, la realidad es que esta evolución por la que van pasando las organizaciones nos lleva a que podemos encontrar diferentes organizaciones en diferentes momentos de desarrollo con relación al liderazgo, ¿de acuerdo? Entonces, un segundo que voy a volver a compartir, a ver si tenemos suerte. Un segundito. Vamos a ver. Bueno, y ahora sí me confirman si la presentación se ve. Muy bien, bueno, pues siguiendo con esta idea del liderazgo consciente y de este entorno VUCA, sabemos
¿por qué es tan importante que tengamos en cuenta todo este mundo que está cambiando, que es tan ágil, porque bien, este entorno VUCA nos requiere que estas necesidades de aprendizaje son constantes. Las personas ya no se ven sometidas a una necesidad de aprender un conocimiento específico para sus tareas. Las personas se ven sometidas a tener que estar adaptándose constantemente con una visión más relacionada con la transformación que con el aprendizaje. Por lo tanto, esa capacidad de afrontar cambios cada vez más cobra un lugar, ¿no?, importante en el que la adaptación al cambio va a ser básica. Eso nos lleva al punto del cual queríamos hablar hoy, ¿no? Esta necesidad de trabajar de manera colaborativa. Este mundo nos pide que ese héroe, ese líder héroe al que estamos acostumbrados, no es suficiente para liderar todos estos cambios y situaciones actuales. Por lo tanto, esa manera de trabajar tiene que ser mucho más colaborativa y, por lo tanto, nos enfrentamos a líderes que tienen que ser empáticos, compasivos, que sepan escuchar, que entiendan lo que les sucede a las personas de sus equipos y, por lo tanto, la comunicación va a estar en el centro de todos estos procesos. Comunicación que tiene que ser constante, que tiene que ser, sobre todo, muy clara, ¿no? Y otro aspecto clave en cuanto a las exigencias del entorno VUCA es que son entornos muy ágiles. Por lo tanto, tenemos que atrevernos al error, ¿no? Venimos de un esquema mental muy orientado a la excelencia y a la perfección, a la planificación, a la organización, a la revisión para asegurarnos que las cosas funcionen antes de probarlas, y la realidad actual nos exige otro tipo de entornos, ¿no?, en los que la intuición y el atreverse son claves. Pero para ello, cuando nos enriquecemos de la opinión del equipo, hace posible que esas intuiciones multiplicadas nos puedan dar lugar a que ese resultado final sea realmente positivo, ¿no? Yo siempre invito a las personas a que se atrevan a equivocarse, porque un proceso de aprendizaje sin error es imposible. De hecho, yo les remito a su infancia, ¿no? ¿Cómo aprendí a caminar? Cayéndome muchas veces. ¿Cómo aprendí a leer? Haciéndolo mal al principio, ¿no? Y entendiendo que un proceso de aprendizaje requiere eso, requiere saber que el error está ahí. Y claro, entendiendo que este entorno nos exige todos estos cambios, lo primero que nos planteamos, y entonces, ¿estas empresas del presente y del futuro cómo tienen que ser? Bueno, pues estamos hablando de empresas que ponen en el centro a las personas. Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de la dirección por valores, ¿no? Ya hace unos cuantos años, veíamos anteriormente por allá, por los años 90, Salvador García, uno de los pioneros de la dirección por valores, y recuerdo que siempre él comentaba la importancia de que, evidentemente, un valor no es algo que se escribe en una pared, eso es algo que se tiene que sentir y transpirar en las actuaciones y comportamientos que tienen todas las personas de una organización y en las acciones de esa organización, ¿no? Entendiendo eso, tiene que haber un equilibrio claro, ¿no?, entre todo lo que son esos valores más humanos, que tienen que ver quizá más con el corazón, pero también esos valores que tienen más que ver con la sabiduría y con la ética también, y finalmente los valores más pragmáticos, que son los que nos llevan a las organizaciones a los resultados. Tenemos que entender que tiene que haber un equilibrio, pero que el momento actual nos pide dar un cambio, ¿no? Ese liderazgo consciente y ese liderazgo que está basado en el compartir implica a que las organizaciones tienen que ser organizaciones más humanas, que tienen que ser organizaciones, claro, adaptables, organizaciones resilientes, en las que la innovación esté presente, pero también, sobre todo, en los que valores como la solidaridad, la humanidad, tienen que estar también presentes, ¿no? Y esos son los valores, al final, que esperamos, que ofrecemos y que queremos recibir, ¿no? Valores como la armonía, la compasión, la flexibilidad, la confianza. El momento nos pide, de alguna manera, que este liderazgo, al ser un liderazgo compartido, nos exige acompañar a las personas a desarrollar su propio liderazgo, porque el foco en las organizaciones va a estar sobre todo en los resultados, ¿no? En los resultados, pero entendiendo que este resultado viene como consecuencia de la responsabilidad de cada una de las personas que forman parte de esa organización, ¿no?
De hecho, utilizando una frase de Bob Chapman, uno de los líderes del liderazgo consciente, ese liderazgo, como les decía, humanista, ¿no?, en el que se pone en el centro a las personas, él nos dice que la forma en la que lideramos nuestra organización impacta en la forma en que los trabajadores o las personas que trabajan en nuestra organización lideran sus vidas, ¿no? Al final, los comportamientos de la organización inciden directamente en las personas y en los que éstas tendrán. Y, claro, eso nos lleva a pensar que si esta visión del liderazgo implica un cambio en los valores organizacionales y un cambio en la propia identidad de esas organizaciones, también tenemos que pensar que las competencias que tienen que tener hoy en día los líderes en las organizaciones van a ser otras, ¿no? Yo creo que, bueno, si yendo otra vez hacia el pasado, en los que el liderazgo venía muy marcado, vuelvo a repetir, ese líder heroico que sabe, que tiene carisma, que tiene capacidad de liderar proyectos, hoy en día sabemos que hay otras competencias que son claves, ¿no?, que son claves para que nuestras organizaciones puedan tirar adelante. Y además entendiendo que el conocimiento, que es al que le hemos dado importancia durante muchos años, cada vez tenemos más claro que no es suficiente. Al contrario, cada vez el conocimiento como tal es menos importante porque cada vez está más al alcance de todos nosotros, ¿no? Y, por lo tanto, ya no es tanto el saber el que nos lleva a tener un liderazgo eficaz, sino el ser. Y esto nos habla realmente de una serie de competencias como son, pues, la intuición, ¿no? En momentos de agilidad, un líder sin intuición puede tener dificultades para llevar adelante a su equipo. Nos habla de competencias como la resiliencia, de la que ya hablábamos anteriormente, la creatividad, la agilidad y flexibilidad que pide el momento. En definitiva, una serie de competencias que no se aprenden con un libro, ¿no? No se aprenden buscando información. Y eso quiere decir que cada vez más los procesos que tienen que ver con el conocimiento y que tienen que ver con el desarrollo de competencias están más basados en el desarrollo y la transformación que en un proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Porque, al fin y al cabo, podemos decirle a los líderes que tienen que ser empáticos, pero si no les enseñamos cómo y no les acompañamos a desarrollar esa competencia, difícilmente estamos hablando de una habilidad que se transformará en competencia a partir de la experiencia y de la práctica, ¿no? Y, bueno, y ahora, siguiendo hablando del liderazgo, ¿no?, me gusta añadir una pequeña frase de un filósofo, en este caso de Lao Tse, sobre el liderazgo, y él nos dice que el peor líder es aquel a quien las personas desprecian, un buen líder es aquel a quien las personas veneran y un gran líder es quien hace que las personas digan o hagan lo hicimos nosotros mismos, ¿no? Realmente ser capaces de acompañar a las personas a, bueno, esa palabra que hemos usado tanto en los últimos años, que es el empoderamiento, pero sobre todo, ¿no?, que consigamos involucrar a las personas y responsabilizarlas en todos esos procesos. Y eso nos lleva a ese espacio de liderazgo compartido. ¿Y qué es el liderazgo compartido? Pues el liderazgo compartido es un liderazgo que promueve la autonomía y la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. Es un liderazgo en el que el individuo siempre está por detrás del equipo, ¿no? Piensen que un equipo está formado por un conjunto de personas, ¿no? Y que el equipo es mucho más que la suma de sus miembros y que, por lo tanto, desde esa visión, el individuo y el líder están al servicio del equipo y, en este caso, también de las organizaciones, ¿no? También nos está hablando este liderazgo compartido de estructuras organizacionales mucho más planas y horizontales. Esa visión piramidal de las organizaciones se va diluyendo. Eso no quiere decir que tengamos que democráticamente escoger en cada momento cuáles son las decisiones, pero sí un liderazgo que permita la participación y, sobre todo, que en cada momento pueda escoger quién puede ejercer el liderazgo en función de los proyectos, de los objetivos, del momento, ¿no? Esa flexibilidad es importante. Es un liderazgo colaborativo y participativo.
promueve que las personas, aporten sus ideas y se sientan parte tanto de lo que se está desarrollando como de los resultados. Claro, eso implica que ese líder que lidera esos equipos es un líder desarrollador. Por lo tanto, el objetivo es fomentar el desarrollo de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo de ese líder transformador. ¿Y por qué tener un liderazgo compartido? Bueno, el liderazgo compartido ha evidenciado tener una serie de beneficios, ¿no? Por un lado, está claro que cuando trabajamos en entornos participativos y colaborativos, el nivel de implicación y de compromiso de las personas es mucho mayor. Ello fomenta la creatividad, nos facilita descubrir talentos y liderazgo dentro de nuestros equipos y además nos ayuda a que todas esas decisiones que se toman a nivel organizacional cuando vienen de ese liderazgo compartido son aceptadas de otra manera, ¿no? Porque nos han preguntado y nosotros hemos podido ofrecer nuestros criterios, nuestras ideas, nuestro saber también a esos proyectos, ¿no? Y también en el caso del líder, descarga no de responsabilidad, sino de sobrecarga de determinadas tareas que en este caso quedan diluidas y compartidas también por los equipos, ¿no? ¿Y cómo podemos desarrollar este liderazgo? Miren, yo les hablaba de que a nivel organizacional, cuando hablamos de todas estas competencias que tenemos claro que nos toca desarrollar, ¿no? en las personas de las organizaciones y que en estos momentos ese esquema de competencias ha variado de manera, de manera muy importante, ¿no? Si revisamos los mapas de competencias hoy en día, nos encontraremos con competencias que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Y la realidad es que el proceso de desarrollar una competencia, como yo les comentaba anteriormente, no es un proceso en el que me van a dar un manual, me van a explicar en qué consiste esto y a partir de mañana yo ya sabré cómo hacerlo. Estamos hablando de un proceso de transformación del ser, recuerden, ¿no? No tiene que ver con el saber, sino tiene que ver con el ser. No se trata de saber qué es ser empático, sino de que yo me transforme en un líder empático, ¿no? En un líder proactivo o en un líder, sea la competencia que definamos, ¿no? Y eso nos lleva a estos procesos en los que desde las organizaciones tenemos que tener esa visión de acompañar a las personas en sus procesos de transformación. Para ello, requiere que también como organización revisemos nuestros procesos. Tienen que estar alineados con esa visión. Y cuando hablamos de transformación de las personas y de las organizaciones, hablamos principalmente, cuando hablamos de las personas, de desarrollar todas esas competencias. ¿Cómo podremos realmente acompañar a las personas de nuestros equipos a desarrollar esas competencias? Afortunadamente, yo les hablaba, ¿no?, un poco al principio de cómo los avances de las neurociencias en los últimos 20, 30 años nos han dado mucha luz sobre los procesos de aprendizaje. Y, por lo tanto, como les decía, los procesos de aprendizaje hoy en día no van dirigidos a transmitir un conocimiento, sino a cómo podemos acompañar realmente a esas personas a transformarse. Desde ahí, desde nuestra organización, que estamos muy involucrados, ¿no? En NC Consulting llevamos muchos años acompañando a personas y a organizaciones en sus procesos de desarrollo. Hemos entrado de lleno en todos estos procesos de neuroaprendizaje. Los hemos potenciado, ¿no?, en las organizaciones y ahí sí que hemos visto claro que desde nuestro propio método, ¿no?, que denominamos Reset System, nos toca entrar en las mentes de las personas y ayudar a transformar, ¿no?, ese computador. De hecho, para nosotros una analogía clara es que nuestro cerebro, de alguna manera, es como un computador, tiene una estructura y está lleno de programas. Algunos ya nos vienen de serie, ¿no?, ya venían, ¿no?, de otras generaciones de la propia estructura del cerebro del ser humano, y otros los hemos ido adquiriendo o grabando a lo largo de nuestra vida con el aprendizaje, con la repetición, con las técnicas que hemos aprendido. Y ahí sí que sabemos que ese proceso de desarrollar competencias el punto de partida, entendiendo que el objetivo final es la transformación, es la reflexión y la conciencia. Para poder desarrollar esas competencias tenemos que trabajar con la conciencia de cada una de esas personas que van a desarrollar esas competencias
que sepan lo importante que eso va a ser para ellos, para su futuro, para su desarrollo, que además de tener conciencia de cada una de esas competencias, la que sea, ¿no? Hablábamos de la escucha, por ejemplo. Qué fácil es decir, voy a aprender a escuchar, pero si no sé cómo hacerlo, bueno, pues lo primero es eso, entender la importancia de tu excelencia, de la excelencia en tu escucha como líder y además de entenderlo y de tener conciencia de ello, decidir que quieres hacerlo, ¿no? Y ahí es donde viene el siguiente componente de este neuroaprendizaje, que es la emoción. ¿Cómo conseguimos impactar positivamente en las personas para que quieran desarrollar esas competencias? Ese es otro de los factores clave. Y siempre hablando de emociones positivas. Un proceso de aprendizaje tiene que estar siempre asociado a una emoción positiva, porque la voluntad y la motivación son la clave de estos procesos, ¿no? Pero bien, no se trata solo de estar muy motivado y de decidir que yo quiero tener esa competencia o la quiero desarrollar, ¿verdad? Tengo que saber cómo. Y para ello es donde nos toca, desde las organizaciones, ¿no? Trabajar con programas que nos ayuden. Una vez identificamos cuáles son esas competencias, ¿no? Que necesitamos para ese liderazgo compartido, para los líderes y para todas las personas de la organización, cómo ahí los acompañamos en estos procesos a introducir esos conocimientos y, sobre todo, acompañarlos en ese desarrollo de las competencias. Finalmente, una competencia se desarrolla teniendo en cuenta eso, ¿no? Yo tengo que saber y tener conciencia de la misma, tengo que querer desarrollarla, tengo que saber cómo, porque si no sé cómo no podré hacer, y ahí es donde la técnica y el conocimiento nos ayudan. Y después es algo simple, se trata de repetir comportamientos. Al final así es como lo hemos aprendido todo en nuestra vida, ¿no? Yo he aprendido a leer como pues a partir de una técnica y de una repetición, y así aprendimos a manejar, y así aprendimos a usar todos los programas, y así podemos aprender todas esas competencias que el momento nos demanda. Ahora bien, también tenemos que entender que un proceso de transformación no es un proceso automático, ¿no? Es un proceso que requiere tiempo, que requiere realmente esa voluntad, esa motivación y que requiere que desde las organizaciones pongamos esos medios para que esas personas puedan ir desarrollando todas esas competencias. Pero es que además el momento actual ha puesto sobre la mesa una necesidad que va mucho más allá. Si hablamos de que en el fondo, ¿no? En el centro está la persona, en el centro está ese ser humano que además de tener unos conocimientos, tiene que desarrollar unas competencias que le ayuden, ¿no? a poder ser efectivo, eficaz, a lograr todos esos objetivos, a asumir esas responsabilidades y esos retos que se le ponen por delante. En el momento actual creo que más que nunca entendemos que un ser humano es un ser humano con múltiples dimensiones y estas no solo tienen que ver con el conocimiento o con una competencia específica. Bien, yo puedo gestionar muy bien mi tiempo, yo puedo desarrollar la competencia de gestionar los cambios. Cuando hablamos de desarrollar competencias, principalmente hablamos de competencias intrapersonales, ¿no? Un líder que no es capaz de gestionar sus estados emocionales difícilmente podrá liderar equipo. Unas personas que no son capaces de liderar sus estados emocionales difícilmente podrán liderar sus vidas, ¿no? Competencias como interpersonales, como la escucha de la que hablábamos, como la empatía, como la capacidad para gestionar de manera sana y efectiva los conflictos, por ejemplo. Todo ello son competencias que son indispensables, ¿no? en este mundo en el que vivimos actualmente. Pero también tenemos competencias de liderazgo, competencias más operativas, como es ser efectivos haciendo frente a los cambios, gestionar nuestros tiempos, bueno, tantas y tantas competencias, ¿verdad?, que nosotros aglutinamos en ese espectro, ¿no? Intrapersonales, interpersonales, operativas, de liderazgo y las específicas de los diferentes puestos. Pero es que además de necesitar desarrollar todas esas competencias, yo les decía que cada uno de nosotros somos un ser humano que tiene unas dimensiones, ¿no? Una dimensión física que tiene que ver con su cuerpo y con cómo éste funciona, una dimensión mental, una dimensión emocional, tan olvidada, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de esa competencia clave hoy en día, como es la gestión emocional, quizá nos sorprende, ¿no? De hecho, en los años 80 Daniel Goleman empezó a hablar de la inteligencia emocional y hoy por hoy sabemos que en los programas de liderazgo ese es uno de los puntos estratégicos, ¿no? Un líder que no sepa lidiar con sus propias emociones y no sepa gestionar
la relación con los miembros de su equipo, difícilmente puede ser un líder en el presente y en el futuro, ¿no? Y todo ello creo que en el último año ha cobrado un peso más importante que nunca. ¿Por qué? Porque la situación que hemos vivido nos ha llevado a una realidad, ¿no? A una realidad de que por mucho que invirtamos en el desarrollo de las personas, si las personas no están bien, difícilmente vamos a poder tener ningún resultado. Y es ahí, por lo tanto, donde, de hecho, en varias de las conferencias en las cuales he estado hoy participando, bueno, como oyente, ¿no? Hemos visto claramente que estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de esa visión del futuro, de esa responsabilidad compartida que tenemos desde las organizaciones, ¿no? Y yo creo que cada vez más las empresas son, hoy por hoy, cada vez más conscientes de su rol y de su papel y que, por lo tanto, cuando desde las organizaciones lideramos a personas y acompañamos a esas personas en sus procesos de transformación y de desarrollo, no solo las competencias que tienen que ver con el resultado de sus tareas o de sus trabajos o de sus objetivos son las importantes, ¿no? Cada vez más el bienestar físico, mental, emocional de las personas, la seguridad, están en el centro, porque al final esa persona es una. Y si una persona no está bien, si una persona no tiene bienestar físico, bienestar mental, bienestar emocional, difícilmente podrá desarrollar el resto de competencias. Y la realidad actual también nos ha llevado a entender que esa visión quizás tan dividida que teníamos de ese ser humano, de yo soy uno en mi ámbito profesional y otro en mi ámbito privado, también yo creo que se ha desdibujado totalmente, ¿no? Porque la realidad de lo que hemos estado viviendo en el momento actual y durante este año y medio nos ha hecho entender que precisamente ese concepto de la conciliación del que veníamos hablando desde hace tiempo ha cobrado un sentido que va mucho más allá, ¿no? Esto está dando lugar a que realmente desde las organizaciones los cambios se estén dando de manera muy rápida, ¿no? Y que estratégicamente esta visión del ser, ¿no? Sobre todo de trabajar el desarrollo de las personas desde el ser y no desde el saber, es una realidad, sobre todo muy alineado, como les comentaba, con esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos ya por delante. 2030 está a la vuelta de la esquina, los años pasan muy deprisa. Sabemos que tenemos un reto por delante importante desde las organizaciones en todo lo que tiene que ver estos procesos de transformación, pero la invitación es que, al fin y al cabo, desde las organizaciones tenemos la posibilidad de generar cambios de gran impacto, ¿no? en la sociedad y que, de alguna manera, ahí está nuestra responsabilidad, ¿no? Y esto, si no es desde esa visión de ese liderazgo transformador y de ese liderazgo compartido, realmente va a ser muy difícil, ¿no? El momento nos pide acción, el momento nos pide valentía. También entender que estos procesos de transformación implican que las actividades y ese acompañamiento a las personas no son actividades de un día, ni mucho menos, que son procesos que nos requieren que estemos ahí, que los estemos acompañando y que los estemos ayudando de alguna manera y apoyando en el desarrollo de todas esas competencias. Y sobre todo entendiendo que el objetivo final es un objetivo compartido, ¿no? Un objetivo muy orientado a que desde la transformación de las personas, desde la transformación de las organizaciones, es que podremos realmente llegar a una transformación social, como les decía, muy alineada con todos esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y, bueno, hasta aquí un poco lo que quería compartir con todos ustedes, ¿no? El reto es la valentía, la decisión, el entender que esto es un aprendizaje para todos, el entender que nos toca poner ilusión, que nos tenemos que atrever a equivocarnos, porque el error es la clave del poder avanzar y del poder trascender, y invitarnos a que todos iniciemos, ¿no? Ese proceso de autoconciencia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos que como líderes, ¿no? ¿Cómo nos gustaría vernos acompañando a todas esas personas de nuestros equipos en sus procesos también de desarrollo y de transformación? Y importante también entender que el momento nos pide acción porque tenemos que buscar
realmente conseguir un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en nuestras vidas, un equilibrio como seres humanos, un equilibrio como organizaciones que haga posible que esta sostenibilidad sea posible. Muchas gracias.